Hola mis amados, buenas tardes aquí en Antofagasta, Chile. Ya tenemos más de la 1 de la tarde, amados. Tenía que ir a hacer unas compras a la Vega Central, pero amerita que yo converse un poquitito con ustedes, mis amados, de algo muy inquietante, algo que me ha desconcertado, amados. Les cuento, amados, que anoche, antes que nada, amados, disculpen, soy Lilia Guevara, desde la ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero, amados. El sol está esplendoroso aquí en Antofagasta, Chile, porque prácticamente estamos ya en pleno verano, mis amados, ¿ok? Por eso estoy así, con una ropa ligerita de verano más, porque no está haciendo mucho frío. Aunque de repente aparecen también unos vientos helados que bajan de la cordillera de Bolivia, y también los vientos del mar que suben, ¿verdad? Y yo vivo casi, les decía, como a 6 cuadras de la costanera, yendo hacia el cerro, ¿ok? Bien, mis amados. Quería yo platicarles de algo muy importante, amados, y no tengo nada preparado, Señor. Usted lo sabe, solamente la idea que usted puso en mi corazón, más o menos a las 6 de la mañana cuando desperté, supe que había tenido un sueño, amado, pero no recuerdo, solo poquitas partes. Una de ellas en que yo hablaba con mi papá, y mi papá ya está en los brazos del Señor, ¿ok? Y también parece que con mi hija también era una conversación que teníamos, y ellos me dieron, o mejor dicho, yo le pedí que me dieran plátano barraganete. Es un plátano de cocina, amado, como el banano, sino que el banano es fruta. Ya, es para comerlo como una fruta, pero el plátano barraganete, que también se le dice plátano, ¿ok? Como la banana, es para la cocina. Entonces yo le pedía así de mi casa enfrente, como pasando la calle, vivía mi papá. Y yo mandaba a decirle con mi hija, parece que me regalara un pedazo de plátano barraganete. Pero para esto, cuando mi hija me traía el pedazo de plátano, se cayó en una casa como antigua que estaba todo sucio y como que habían ratones ahí. Y al caérselo, mi hija me dio ese pedazo de plátano ya asado, pero yo le dije que lo botara porque podría ya estar contaminado. Y no lo comí. Y de ahí no recuerdo, parece que el sueño fue largo, muchas cosas pasaron que no sé por qué se han borrado de mi mente. Pero lo que sí se quedó es esto importante que les voy a decir a continuación, y por eso es este video, amados. Resulta que parece ser que yo estaba conversando con un joven. No recuerdo su rostro, pero sí tengo su figura delgada en mi mente. Y que el joven se va después de una conversación, de una charla que tuvo conmigo, que no la recuerdo. Y al irse este joven ya estaba de espalda, y yo le digo, ¿y cuál es la pregunta? Le digo así a este joven, ¿y cuál es la pregunta? A lo que el joven se devuelve, y yo le veo su rostro que no lo recuerdo, solamente como... ¿qué les puedo decir? Como en algo abstracto, una figura, como en algo abstracto, una figura de varón joven, hermosa, la tengo así abstractamente, pero no en físico, no en el plano terrenal como conocemos a las personas. Se devuelve y me dice, como con una sonrisa, me dice, a lo que yo le dije, ¿cuál es la pregunta, señor? Me dice, la pregunta está en la respuesta. La pregunta está en la respuesta. Entonces yo me quedo prácticamente con un palmo de narices, porque ahí en el mismo sueño yo decía, ¿por qué si le digo cuál es la pregunta? ¿A qué yo me estaba refiriendo? ¿Qué me había conversado? ¿Qué me había platicado este joven? Para que yo le diga cuál es la pregunta. Parece ser que en esa plática él me dijo, me hizo una pregunta, pero no en una forma directa, sino como metafórica, que me imagino estaba escondida en la plática que tuvimos. Por eso, como no me hace la pregunta directa, amados, valga la redundancia, ojalá que me puedan entender lo que estoy diciendo.
como no me la hace así como directo como nosotros sabemos decir, por ejemplo, está haciendo calor, preguntando algo o vas a salir, no, sino que en la metáfora que él me decía estaba escondida la pregunta. Y él me dijo, parece ser que recordara esa pregunta, y por eso yo le dije, ¿y cuál es la pregunta, Señor? Porque prácticamente no me has hecho ninguna pregunta, simplemente hemos conversado. Y él se devuelve para decirme, la respuesta es la pregunta. La respuesta es la pregunta. Amados, y muy interesante, amados, de que él le conversé a cada una de mis hijas, ¿qué quiere decir esto? Pero todos nos quedamos para atrás, así como Condorito, el personaje de las historietas cómicas de aquí de Chile, ¿ok? Nos quedamos para adentro, como dicen aquí en Chile. Pero valga la ocasión, amados, que después que yo tuve como conciencia prácticamente de que había tenido este sueño, simplemente con pequeños detalles, porque todo el sueño se me borró, amados. Entonces, empecé yo a indagar y una de mis hijas me dijo, mamá, quiere decir tal vez que tengamos confianza que lo que va a venir es la respuesta de lo que estamos pidiendo en nuestro corazón, ¿ok? Y yo dije, pudiera ser, porque anoche estábamos haciendo algunas interrogantes, mi hija Sarita y yo, al Señor. Mi hija le preguntó al Señor específicamente, el próximo año 2025, en estas mismas fechas, ¿dónde estaremos, Señor? Y yo le dije, a lo que mi hija hizo esta pregunta, yo dije, sí, Señor, ¿qué será en nuestras vidas en estos próximos días antes de llegar a esta misma fecha en el 2025? Y me quedé dormida, nos quedamos dormidas con ese interrogante. Por eso me asombró que la pregunta era la respuesta. Amados, pero después estuve viendo unos videos, amados, como siempre, ventaneando por aquí, amados, en este vitrinal, en este comercio que es YouTube, mis amados. Y valga la ocasión para hacer este video, porque viene de acuerdo a lo que este joven me dijo en sueños, tal vez serían a las 5 o 6 de la mañana, ¿ok? Entonces yo quiero hacerles recordatorios, amados, de que nosotros a veces somos muy indolentes en lo referente a la salvación, amados. A veces miramos la viga que tiene nuestro hermano creyente. Miramos la pajita que tiene nuestro hermano creyente, aunque hay algunos que tienen vigas pero inmensas, amados. Tienen unas piedras tan grandes que creo que son parte de las piedras con las que construyó Salomón el templo, ¿ok? Amado, o son parte de esas piedras inmensas que Sansón tiró cuando él vivía, dijo, muera yo y los filisteos, ¿ok? Ojalá que no seamos de esas piedras que que Sansón tiró, sino que quizás seamos de esas piedrecitas vivas con las que será formado la nueva iglesia, el nuevo templo del Señor. Como dijo el apóstol Pedro, que somos piedras vivas. ¿Ok, amado? Entonces, a veces miramos la piedra inmensa con que demolió Sansón. Esos tabernáculos de los filisteos, amados. Y no miramos esa viga inmensa que tenemos, que decimos que son piedras vivas del templo que construyó Salomón, amado. ¿Ok? Y a veces confundimos los parámetros y no entendemos estas escrituras, amado. Por eso el Señor dijo en su palabra que este pueblo de labios me honra y me ama, pero su corazón está lejos de mí, porque no queremos entender, no queremos escudriñar sus palabras, amados. No podemos podemos poner en una balanza humana lo que en verdad significa la salvación, amados. Muchos nos creemos victoriosos porque no somos como los fariseos, porque nosotros oramos, ayunamos, porque guardamos el Shabbat,
porque no nos contaminamos con las comidas que comen los griegos, los gentiles, amados. Nos creemos ya salvos porque no participamos, no nos contaminamos de las navidades que celebran los griegos, amados. Los griegos son los gentiles, ¿ok, amados? Entonces nosotros estamos santos como el publicano, que gracias Señor, porque yo no participo de estas comidas que comen los hombres gentiles. Gracias Señor porque tú me has apartado mientras ellos comen gusanos, cosas horribles, celebran los días, las semanas, los años. Yo por acá estoy encerrada en mi cuarto, santa, Padre, santa. Una santa paloma, Padre, que a propósito creo que las palomitas, ¿qué comen? Comen miguitas, creo, comen hierbita, amados. Pero resulta que el burro también come hierba, amados. También come hierbas, amados. Entonces a mí me da mucha tristeza, amados, que confundamos los parámetros del Señor. El pecado de muerte, amado, es pecado de muerte, amados. Es pecado de muerte, no podemos minimizarlo. Y no podemos decir, amados, que cumplimos en todo, que no celebramos Navidad, ¿verdad? No celebramos Navidad, amado, pero sí, entre comillas, amado, no celebramos Navidades porque es pagana, amado. Pero nos olvidamos que también nosotros, la Santa Cena del Señor, que es el único mandamiento conmemorativo que nos dejó el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, amados, que teníamos que participar de su cuerpo y de su sangre, y que cada vez que hiciéramos eso en memoria de Él, estábamos celebrando su muerte y su resurrección, amado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros contaminamos y hacemos pagana la Santísima Cena del Señor, y ahí no pasa nada, amados. Ahí no pasa nada, porque nosotros mismos, una vez que salimos contentos de comer el pan y de beber la sangre del Señor, nosotros mismos nos perdonamos de todas las cosas horrendas que hacemos, amados. Nosotros mismos nos perdonamos. Hoy no, si yo estoy santa, ¿no ves que recién acabo de cenar? Entonces hacemos pagana la Santa Cena del Señor, porque en realidad celebrar o conmemorar la muerte del Señor no tiene, específico, que el Señor dijo que cada mes, que cada año, dijo cada vez. El Señor dijo así por medio de Pablo, cada vez que conmemoremos ese acontecimiento tan excelso, tan importante como es la muerte, como es la redención que nos dio el Señor Jesucristo mediante su muerte en la cruz. Cada vez que celebremos esto, estamos celebrando prácticamente la resurrección y el triunfo de Jesucristo, estar sentado al lado del Padre. Aunque muchas religiones dicen que Jesucristo es Dios. Y claro que es Dios, porque del Dios Todopoderoso salió. Pero estamos celebrando la muerte de la palabra hecha carne, de la palabra de Dios, no de Dios, porque Dios no puede morir. Entonces, quien murió en la cruz fue el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Y como siempre digo, se ganó un nombre sobre todo nombre, y ahorita también se ganó un cuerpo cuando Él ascendió a los cielos y está sentado al lado del Padre. Y quien niega, amados, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que por medio del Espíritu Santo fue nombrado Hijo de Dios aquí en la tierra, y que está sentado y que tiene un puesto al lado del trono del Padre, entonces no podemos hacer nada con esa persona que está negando, amados, porque tiene el espíritu del anticristo, porque niega esa manifestación preciosa de esa visión que le fue dada a Esteban, el primer mártir cristiano, amado, que se le abrieron los cielos y vio al Padre y al Hijo. Vio a dos, no solamente vio a uno, amados. Ya sabemos que la Escritura dice que Dios es uno solo, ¿ok? Pero a Dios le plació que su palabra poderosa, maravillosa, viniera en forma de carne aquí a la tierra y muriera por nosotros, los hombres, ¿ok, amados? Pero me voy un poquito del tema, mis amados.
Entonces, lo que les quiero decir, mis amados, es que nosotros minimizamos lo que significa la salvación, lo que significa la primogenitura que nos fue otorgada por medio de la cruz, amados. Y resulta que, como les estaba diciendo, nos hacemos como el publicano en esa oración que tenemos cada día, hacernos mejor que otros hermanos, amados. Diciendo, yo no soy como esa lujuriosa, yo no soy como esa fornicaria que Dios la ama, como esa lujuriosa, como esa zorra que Dios la ama, como esa mujer que va a morir y que sin embargo, entre comillas, dice que Dios la ama, que Dios la va a hacer una gran ministra. Yo no pongo en duda esas cosas, simplemente me pregunto cómo es que teniendo tantos defectos, ya siendo iluminada, ya teniendo el Espíritu Santo, ojo, porque una cosa es ser fornicaria del mundo, ser zorra, ser prostituta, ser lesbiana del mundo, amados, que el Señor puede hacer obras maravillosas, pero otra cosa es decir que esa fornicaria cristiana, esa fornicaria lujuriosa, vanidosa, prepotente, rencillosa, que Dios está con ella y que la va a hacer grande ministra, amado. Entonces nos hacemos mejor que gracias porque yo no soy como esta. Yo no soy como esa mujer que participa de navidades veladas, que participa de regalos, que pone bonitas sus iglesias, ¿ok? Yo no soy, gracias, Padre, yo estoy lejos de eso, yo no estoy contaminada, Padre. Pero resulta que yo les voy a contar el cuento de una amiga, mis amados, una amiga muy cercana, mis amados. Esta amiga, Padre, amados hermanos, perdónenme, Padre, que lo nombre porque estas cosas son humanas ya aquí, Padre. Voy a hacer esta alegoría, Padre, para que nos demos cuenta que quizás nosotros en nuestras oraciones ni cuenta nos damos y somos peor que el publicano. Por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fueran mayores que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, amados. Sé de una amiga por ahí, amados, que tiene 3 hijos, amados, tiene 3 hijos. Y esta amiga ha dicho muchas veces que estos hijos se convirtieron al Señor desde muy pequeños. Porque, ¿cómo se entiende esto, amados? Que desde muy pequeños ellos fueron iluminados, les vino el Espíritu Santo, hablaron en lengua, tuvieron discernimiento de espíritu y toda cosa entendían, amados. Eso pienso yo que ya se llama ya ser iluminado, ser cristiano, porque nadie puede decir a Jesús Señor ni ver cosas del cielo si no ha creído en el Señor Jesucristo, amado. Entonces, una vez que creemos y hemos recibido el don de lengua, porque estos niños hablaron en lengua, amados, dicho por esta amiga mía, que no sé si será ficticia, amados, si será una alegoría que estoy haciendo, no lo sé, amados. ¿Ok? Y estos niños hablaron en lengua, entendían toda ciencia y le decían, esto significa esto es lo otro, mamá. Pero resulta que pasa el tiempo y estos niños prácticamente, no sé si decirlo, se alejan de Dios o nunca estuvieron con Dios, amados. ¿Ok? Entonces pasa el tiempo y estos niños pues se van o se quedan en el mundo donde estaban, amados. Y cada cual se va como el hijo pródigo por caminos diferentes, pero aman a su mamá, amados, la aman. Lo que pasa es que la mamá no quiere molestarlos, no quiere pedir ayudas y la mamá anda de tumbo en tumbo, amados. De tumbo en tumbo, que una vez tuvo que irse fuera de las tierras donde ella vivía porque ya no tenía dónde vivir, amados. Y entonces dijo que ya no iba a hacer videos porque tenía que irse a otras tierras, ¿ok? Después de 6 meses regresa esta señora, amados, otra vez y vuelve a empezar, amados. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me he enterado, amados, que esta señora volvió a casa de uno de sus hijos, amado, donde uno de sus hijos que ella no quería saber prácticamente nada de ellos, ni recibir, ni vivir con ellos porque estaban contaminados
por un grave pecado, amados, que eso ya ustedes lo tienen que saber, amados. No quiero andar en ese problema, mis amados. Pero lo que yo sí quiero decirles rápidamente, mis amados, es que a mí, no sé si es que me ha causado gracia, no sé si me da una conmiseración tan profunda por esta mujer, amados, que no entiende las escrituras, que por lo menos que si se quedara callada, pues yo pienso que tendría más puntos delante del Señor, mis amados. Pero no podemos nosotros decir cosas con nuestros labios que vayamos a confundir a los hermanos y también hacerlos caer en nuestra simulación, amados. Porque todo lo que dice esta señora de mi cuento es una simulación. Ella siempre dijo que ella, y pues lo vuelve a decir en estos días, o en este día, que muchos creen que ella prácticamente es una muerta de hambre, que no tiene de dónde sacar dinero, que es una pobretona. No. Ella por decisión propia, amados, por decisión propia eligió la pobreza y eligió no molestar a sus hijos. O sea, les negó el derecho que tienen los hijos de cumplir el cuarto mandamiento de honrar padre y madre, y que los hijos tienen que preocuparse de su viuda, prácticamente, de su viuda. Y no dejar la carga para la iglesia subliminalmente, que la gente esté mandando dinero cuando ese dinero debe ir para las verdaderas viudas mayores de 60 años, como dice Pablo. ¿Ok? Entonces, esta mujer siempre se justificaba, y en este cuento de hoy día se justifica mucho más, amado, y dice que ella no, que prácticamente ya no es pobre porque ella tiene sus hijos que ganan mucho dinero, son famosos, pero que ella, por no contaminarse, les ha dicho que no le den nada, amados, que ella no puede coger dinero de cosas ilícitas, de trabajos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, ¿ok? Pero resulta que en el cuento, el guionista de ese cuento, que es ella misma, hizo que yo escuchara estas palabras, amados. No sé si fue un sueño, no lo sé, amados, ustedes lo sabrán, ¿ok? Y esta señora dijo que ella, como no tenía a dónde ir, una vez que vino de allá, de esas tierras donde estuvo y regresó a su tierra antigua, el nombre de unos perritos chiquitos que hay, ¿verdad? De unos perritos chiquitos, ¿ok? Le pidió alojamiento a uno de sus hijos, al que está más contaminado. Y ahí está en esa casa hasta que ella pueda encontrar un alojamiento, o sea, hasta que los hermanos le manden dinero para ella poder arrendarse una casa, un hogar que sea lícito con dinero lícito, no que provenga de la contaminación de los ídolos de donde trabaja el hijo, ¿verdad? Sino que ella quiere encontrarse un alojamiento, pero con palabra, o sea, con dinero no sucio, no mal habido, sino de los hermanos que ganen lícitamente su dinero para ella poder arrendarse una vivienda donde vivir, porque ella no puede aceptar el dinero contaminado de sus hijos, amados, ¿ok? Bueno, y esto, si ella fuera una persona del mundo, un publicano como Mateo, eso estaría bien, porque uno tiene que valerse de las riquezas injustas, como dijo el Señor Jesucristo en la parábola del mayordomo infiel, ¿ok? Pero resulta que esta persona no es ninguna publicana, sino que es una gran profeta del Señor, una gran profetisa, una enviada del Señor para sacar la viga de los hermanos, amados. Entonces ella no puede contaminarse y da gracias al Señor porque ella no ha comido en estas Navidades, amados. No se ha contaminado con cerdo, con la comida de los cerdos griegos, no, amado. Pero quizás sí se ha contaminado con la paganía que hacen todos los evangélicos, los católicos, celebrando la Santa Cena del Señor. Porque todos hablan, repito, de la Navidad pagana, que ese no es el día del Señor, que el Señor nació en septiembre, que el Señor nació en octubre, cuando esa tampoco no es la fecha del Señor Jesucristo.
Porque el Señor Jesucristo nace de acuerdo a la fecha que el ángel Gabriel le dice a María. Al sexto mes se le aparece el ángel Gabriel a María. Todos sabemos cuál es el sexto mes hebreo, porque estamos hablando del calendario hebreo, no gregoriano. Entonces es fácil sacar la fecha del nacimiento de Jesucristo. Partan del sexto mes hebreo, amado, y cuenten, sexto. Cuenten 9 meses a partir del sexto mes que llegó el ángel, porque le dijo, en este momento, en esta hora, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás un hijo. En este momento, en esta hora. No le dijo al próximo mes, no le dijo de aquí a 15 días, sino hoy. Entonces contemos a partir del sexto mes hebreo, amados. 9 meses a partir del sexto mes hebreo y saquen las conclusiones. ¿Qué mes le da, amado? Cuenten. Séptimo, octavo, noveno, décimo y sigan contando así hasta llegar a 9. A 9 meses que todo niño nace, a no ser unos que nacen en 7 meses. Pero el Señor Jesucristo era un hombre que iba a tener que ser normal en todo para parecerse a sus hermanos, ¿ok? Y pues la mayoría de los mortales, de los hombres, nacemos de 9 meses, ¿ok? Entonces es fácil la fecha, no es ni septiembre, ni octubre, ni diciembre, ¿ok? Pero yo no sé por qué tanto satanizan la Navidad, amados, cuando el apóstol Pablo dijo que nadie nos juzgue en bebida, en comidas, en días, en lunas nuevas. Nadie nos juzga, amado, porque cada cual juzga de acuerdo a la conciencia. Unos hacen santo un día, otros hacen igual otro día. Hacen que todos los días sean iguales. Otros diferencian entre día y día y para Dios lo hacen, amado. Entonces, pues, si usted no celebra la Navidad, amados, para Dios no la celebra, pero no es cosa de ponernos a orar como el fariseo el publicano. Gracias porque yo no me contamino. Porque tendríamos que ver si tuviéramos bastante dinero, a ver si no se contaminan, amado. A ver si no se contaminan como la fornicaria, ¿ok, amado? Que yo no le estoy diciendo fornicaria, amado. Estoy trayendo a colación la historia de la guionista, amado. De la guionista de esta historia que no soy yo, amado. Estoy trayendo a colación a ver si no se contaminan como la fornicaria, como la lujuriosa, ¿ok, amado? Como la paloma trémula, ¿ok, amado? Ya. Entonces, mis amados, empezamos nosotros que no podemos contaminarnos, que gracias por todo, pero no nos damos cuenta que esas vigas terribles que Sansón tuvo que empujar para rogarle al Señor muera yo y los filisteos, las tenemos nosotros en nuestro cuerpo, amado. Las tenemos en nuestro cuerpo pecaminoso porque no aprendemos a discernir en nosotros mismas. Porque el pecado está en que si uno no se examina en lo que considera uno pecadora se hace, amado. Bendita la persona que no se condena en lo que aprueba, amado. Eso es toda la ley. Bendita la persona quien su corazón no la amonesta. Pero claro, la Escritura dice que hay personas que tienen cauterizada la conciencia y pues si la tienen cauterizada, ¿qué dolor van a sentir, amado? ¿Qué respeto van a sentir por la palabra del Señor, amado, si ya tienen una grosura en el corazón, mis amados? ¿Ok? Entonces, volviendo a la historia de la guionista de este sueño de hoy día, amados, ¿ok? Ella dice que ella no le acepta, que ella es pobre porque ha decidido no aceptar nada de sus hijos. Porque ese dinero está contaminado, amado. Y ojo que ella no sabe el dinero que le envían si será contaminado o no. Porque ese dinero anda de mano en mano, amado, y quizás en qué puede estar, no puedo nombrar la palabra, porque me pueden bajar este video, mis amados, ¿ok? Entonces, algo que me asombró, amados, fue uno de los diálogos del guión, amado, en que dijo que ella le pidió ayuda a su hijo para estar en esa casa de él, donde creo que se hacen grandes, prácticamente orgías, porque hay distintas clases de orgías, mis amados. Hay orgías en cosas sexuales, en comida, en grandes comilonas que se dan, en grandes cosas que se hacen para contaminar el templo del Señor, que es el cuerpo, mis amados. Entonces ella está en un ladito ahí, pero no está contaminada, amado.
No, ella no se ha contaminado, amados. Simplemente como no encuentra lugar donde ir a vivir, porque es que Dios ya perdió sus fuerzas para darnos alojamiento en casas puras, en que no haya contaminantes de cosas del diablo, orgías, qué sé yo, de distintos tipos, amados. ¿Ok? Entonces, como Dios no tiene ya poder, el brazo de él ya no está fuerte, ya no está poderoso, entonces ya tuvo que recurrir, en vez de orar, Señor, gracias, porque yo no soy como esos hipócritas, como esos sucios, aberrantes que celebran la Navidad, que se contaminan. Ay, Señor, por favor, no tengo dónde vivir. No quiero ir a dormir bajo un puente, voy a pedirle a mi hijo que me dé alojamiento. ¿Ah? Ay, no voy a recibir plata de mi hijo porque eso me puede contaminar mi templo santo. Solamente le voy a pedir comida. Solamente que me dé comida, porque es que ya Dios ya no puede a los Elías, a los profetas verdaderos, ya no puede alimentarlos ni con cuervos, mis amados. Ya eso quedó en los tiempos de Elías, amados. Ya Dios no se preocupa por sus escogidos, por sus iluminados, por sus profetas, que para comer tenemos que recurrir hasta el diablo a pedirle comida, mis amados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese guión, esa palabra, ese diálogo, solamente que me dé comida, que no quiero ese dinero contaminado, amados. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto, amados? Porque esto es algo muy importante, amados. Yo siempre había querido hacer este video, estas palabritas que voy a decir rápido, antes que se me haga muy largo este video, porque tengo que salir, amados, ¿ok? Entonces, siempre yo tenía en mi mente el capítulo de Génesis 25, 27, que dice que Saúl vende su primogenitura, amados. ¿Ok? Y no lo voy a leer, amados, porque en primer lugar, el Señor Jesucristo, cuando nombraba las Escrituras, nunca decía capítulo, versículo, porque aparte, en los tiempos del Señor Jesucristo, y mucho tiempo después no aparecían números, versículos, capítulos, sino que era un testamento. Por eso se llama testamento, porque el testamento solo van palabras, y el que lea entienda. ¿Ok? Pero gracias a que al Señor le plació, tal vez, quizás, no sé. No le he preguntado eso al Señor, recién se me ocurre. Que tengamos capítulos y versículos y subtítulos que ha puesto el hombre. Aquí uno de estos es Saúl vende su primogenitura. Y como todos saben, yo voy como a hacer pequeño este mensaje, ¿ok? Que eso es lo importante de este tema, mis amados, y yo pido mil disculpas por traer, porque necesito hacer esta alegoría, necesitaba hacer este cuento de esta escritora con ese diálogo, amados, que hoy día se me vino a la mente, ¿ok, mis amados? Entonces, siempre hemos dicho, ay, Esaú perdió su primogenitura por un plato de lenteja, amados. Pero no hemos profundizado en lo que significa ese plato de lenteja, amado. Y viene al caso por lo de esta guionista de hoy día que yo traigo a colación, en que ella dice que solamente va a aceptar la comida, amados. Y entonces ahí es que yo me doy cuenta, amados, que nosotros minimizamos la salvación del Señor y vendemos nuestra primogenitura por un plato de comida, porque repito, ya Dios no tiene fuerza, no tiene poder, la sangre de Cristo no tiene poder para darle de comer a sus profetas, a sus iluminados, y tenemos que recurrir a los contaminados para que nos den de comer y nos den una guarida. Una guarida para nosotros poder vivir hasta que los hermanos tengan dinero y me mandan y yo pueda reunir y con ese dinero santo de los hermanos yo pueda buscarme un alojamiento y mi propia comida. Ok, amada. Entonces, ¿qué acontece, mis amados? En cualquier cosa, amados, en cualquier pecado que el hombre cometa, no entra esta parte de la primogenitura, amados. Porque esto es como
referente también como a la fornicación que hace el hombre, que esa fornicación queda en el mismo cuerpo, que el cuerpo que estamos hablando es el Señor Jesucristo, que está dentro de nosotros, amados. Nosotros a veces decimos, ay, por comida podemos hacer esto y lo otro, solo por comida, amado. Pero cuando se trata de Dios, nosotros no podemos vender la palabra de Dios por un plato de lenteja, amado. Es preferible irnos al mundo y por otro lado, que estén menos contaminados quizás el mundo y pedirle ayuda a la gente del mundo y no a las personas que sabemos que son de nuestra misma casa, que están contaminados, amado. Porque, por ejemplo, yo no puedo ir a pedir ayuda a personas que yo he amonestado y que sé que han hecho caso omiso de mi prédica, perdón, amados, y de mi exhortación. Yo no puedo ir a casa de la paloma trémula y pedirle asilo a la casa de ella y que más que sea me dé un poco de comida, amados, porque yo no puedo vender la primogenitura y hacerla, esa venta, lo más triste es hacerla pequeña, amado. Porque por lo menos Esaú vende la primogenitura, la vende por poco, la vende por nada, solamente por un plato de comida, como en burla. Porque en realidad Esaú no necesitaba esa comida porque él tenía a su mamá que podía prepararle la comida. Él también era rico, tenía muchas cosas, podía él prepararse su plato de lenteja con su cabrito, podía hacerlo. Prácticamente como olió a la comida sabrosa que estaba, puso en menos la salvación del Señor y dice, no tiene importancia porque es comida nomás, es un plato. ¿Yo qué me voy a contaminar si estoy aquí en esta guarida de gente idólatra, de gente que está haciendo caso omiso de los mandamientos del Señor, contaminando el cuerpo sagrado con dibujos extraños, ¿verdad? Como en los tiempos de Faraón, jeroglíficos, qué sé yo, y que se convierten prácticamente en serpientes. Son hijos de la serpiente, porque la serpiente, por ejemplo, la X, es la que tiene figuras en su cuerpo, ¿ok, amados? Entonces, prácticamente dijo Esaú, y así esta señora guionista, ay, más que sea, tenme aquí, no me dejes ese dinero contaminado, pero dame más que sea un plato de comida, que ahí ya no peco. Es un plato de comida. Pero ¿qué acontece? Que el Señor le tomó en serio la palabra a Esaú, amados. Esaú la tuvo en poco porque ¿qué va a creer que Dios me va a aceptar que por un plato de lenteja yo pierda mi salvación, mi progenitura? Entonces, con tal de yo comer, no importa, eso no me acepto de los malos, de los pecadores, que Ana Maldonado, que toda esa persona, el esposo, todos esos adúlteros, pastores fornicarios que se burlen de la palabra de Dios, que me manden plata y que yo reciba, porque hay solamente la plata. De ahí, si los veo, ni los saludo, pero la Biblia dice, con ellos ni comáis, dice, ¿ok? Entonces, ¿acaso Dios ha perdido su fuerza? ¿Dónde está el poder de Dios para traerme comida por medio de otras personas, incluso que sean cuervos, que estén en el mundo, pero que no sean de las personas que hemos exhortado y no nos han hecho caso, amados? Ese es el punto que yo quiero hacerles ver, mis amados. Porque sin duda hay muchas personas que no han entendido la palabra del Señor, y yo siempre he dicho que estos van a ser castigados de acuerdo al conocimiento que tuvieron cuando fornicaron, amados. Si Dios sabe que estas personas tenían el total conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, no tendrán perdón, como dice Hebreos 6. Pero si esta persona solamente tenía una religión heredada por sus padres, como era heredada, como lorito repetían las cosas, pero no, los preceptos de Dios no estaban en su corazón, entonces quiere decir que no entendían la palabra y serán castigados. Ojo, porque nadie se quedará sin castigo, mis amados. Serán estas personas castigadas, pero con menos azotes que el que ya conocía completamente esta palabra en todo su esplendor, como dice, que son iluminados, que el Señor le da sueños, que le da visiones, que son enviados para amonestar a tal persona, a la otra. Entonces, esa persona no tendrá perdón, porque el castigo va a ser
con muchos causales, con muchos atenuantes, con muchos agravantes. Nadie se quedará sin castigo, mis amados. Pero es indiscutible, amados, que el Señor Jesucristo dijo que unos recibirán más azotes que otros, amados. Eso es en verdad lo que significa la palabra de Dios, la salvación, mis amados. Nadie se quedará sin castigo, ¿ok? Entonces, sobre todo los que vendemos la primogenitura tomándola en poco, que porque es por un plato de lentejas que no vale nada, yo puedo contaminarme por un plato de lentejas como Esaú. Puedo engañar a Jacob porque es un plato de lentejas. Nomás Dios que me va a tomar en cuenta si es una pequeñez. Yo me puedo contaminar, burlarme de Dios, burlarme de la palabra de Dios, pero no sabía que para Dios en estas cosas de la primogenitura, amados, el pecado no se trata de menor o mayor, solamente en esto de la salvación, amados, de la fornicación que hacemos partícipe al Espíritu Santo, amados. Porque cambiar las escrituras en nuestro corazón ya es una fornicación. Porque adulteramos, amados, y es un adulterio. Es un adulterio porque cambiamos de esposo, amados, por un plato de lentejas. Amados, yo quiero que ustedes entiendan esto. Porque si Esaú hubiera tenido otro plato de comida en su casa, amados, no sé cómo sería el castigo de él, amados. ¿Cómo sería el castigo de él? Porque por lo menos, si una persona pone en menos la palabra de Dios por un plato de lentejas, amado, porque lo está necesitando, amado, lo está necesitando, pero en realidad Esaú y la guionista no lo necesitaba la guionista de esta historia, porque esta señora es iluminada y ella sabe orar y sabe pedirle al Padre que liberte a las personas, que haga sanidades y milagros, y tiene mucho pueblo para ayudarla, amado, tiene mucho pueblo. Eso es lo que yo quiero poner, amados, como en un cartel inmenso. No necesitaba irle a pedir al contaminador, no necesitaba pedirle un plato de comida porque ella tiene mucho pueblo. Mucho pueblo que la sigue y que la mira y que le puede mandar comida. Entonces, ¿a qué fin vender la primogenitura por un plato de lentejas cuando le puedo pedir, hermano, por favor? No tengo comida, no quiero contaminarme, envíenme para comer, mis amados. Y no decir que solamente denme para la comida poniendo en poco lo que hizo, lo mismo que hizo Esaú, vender su primogenitura por un plato de lentejas, amado. Entonces, es increíble, amados, como a veces el valor de las cosas está en las cosas menores, amados. Porque repito, que al vender nosotros la primogenitura por un plato de comida, amados, es como que estamos negando, estamos negando la fe de que el Señor puede darnos de comer en tiempos críticos, amados. En tiempos en que no haya comida, amados. En tiempos de tribulación, que el Señor dice que Él mandará a sus hijos porque Él tiene mucho pueblo para darnos de comer. No necesitamos meternos en la casa del brujo, en la casa de los falsos profetas, en la casa de los que contaminan el cuerpo, amados, para pedir alojamiento, para pedir comida. No necesitamos, sino que tenemos que orar, amados, para que el Señor nos cuide, nos protege y nos mande cuervos, amados. Cuervos de otras regiones, amados, porque se sabe que los que alimentaron a Elías, amados, dicen muchos analistas bíblicos, muchos cronistas, que estos hombres tal vez eran unos etíopes, amados, eran unos hombres negros. Eran unos hombres negros que alimentaron a Elías. Pero ¿qué pasa? Al decir etíopes, hombres negros, amados, estaba como Dios refiriéndose a que eran gente del mundo que no eran blancos en sabiduría, no eran blancos en su corazón, pero Dios se sirvió de ellos, amados, porque eran gente del mundo. No eran, Elías no fue a pedirle a Jezabel, amado. Elías no fue a pedirle a Jezabel ni al esposo de Jezabel
ni a todos esos reyes que estaban en contra de los profetas de Dios de aquella época. Elías no recurrió a ellos, a algunos de ellos, para que le diera comida, sino que fue y con fe se escondió en una cueva, amado. Se escondió en una cueva porque él no tenía dónde recostar su cabeza. Y él no participó de pedirles a Jezabel, a las personas que conocía, que eran pecadoras, decir, denme comida porque desfallezco, muero de hambre. Sino que Elías se fue con fe, creyendo que el que le había dado el poder de hacer descender fuego del cielo. Elías tenía esa fe plena en aquel que hizo que lloviera durante 3 meses y que no lloviera durante 3 meses, amado. Entonces, toda persona que hemos visto estos milagros prodigiosos, maravillosos, que el Señor nos ha dado, no podemos ser indolentes y minimizar la salvación del Señor y venderla por un plato de lentejas, amados, como tomándola en poco, que no importa. Como es por un plato de lentejas de comida, pues yo tengo que comer, soy humana, Dios no me va a castigar. Y todos sabemos la historia que Saúl, por burlarse, por minimizar la salvación, que un plato de lentejas era nada y que Dios no iba a tomar en cuenta esa pequeñez de ese plato de lentejas, vemos lo que pasó, que Saúl sí perdió la primogenitura, amados. Entonces este video es para vosotros, hermanos, no para la guionista, amados, de esto. De esta historia, amados, pero ojalá yo hago votos, amados, hago votos que ojalá que el Señor, amado, no haga que yo sea una publicana y que yo empiece a justificarme y a creerme más que mis hermanos, que porque oro, porque ayuno, porque yo en los días sábados no hago nada, que no me contamino, porque no participo de las navidades, amado, porque yo, amado, soy santa, yo no participo de años nuevos, amado. Pero sí participo vendiendo mi progenitura, amados, como dice la palabra de Dios, que el Señor no tomará por inocente al culpable, amado, y sobre todo cuando lo vendemos por un plato de lentejas, amado, por un plato de lentejas, porque Judas lo vendió, amado, Judas lo vendió prácticamente no por un plato de lentejas, amado, sino que él lo vendió para que viniera la gloria del Padre y para él ser grande en la tierra. Porque él sabía que si venían a defender las miriadas de ángeles al Señor Jesucristo, él iba a seguir siendo el tesorero, amado. Él iba a seguir siendo el tesorero. Entonces él vendió a Jesucristo no por un plato de lentejas, sino por prácticamente un plato de caviar, amado. Por un plato de caviar. Y obvio que si se arrepentía, y eso era imposible porque lo que está escrito, amado, que la Biblia dice que el Señor no es injusto para ponernos pecados en el corazón que nosotros no tengamos, amado. Porque la palabra de Dios dice que desde el principio que Judas ya tenía esa maldad en el corazón. Por eso la palabra de la Escritura dice, añada pecado a su pecado, hablando de Judas. En ese momento entró Satanás porque se le añadió pecado al pecado que ya tenía. Porque yo siempre les predico, mis amados, que el diablo no puede tomarnos en el pecado que no es de nuestra propia concupiscencia, amado. Porque Dios nos ha dicho que el diablo, para que estemos apercibidos, nos ha informado que el diablo no puede tomarme en el pecado que yo no tengo. Por eso tenemos que examinarnos y estar preparados para ir en nuestra batalla contra ese gran rey que es el diablo, ir apertrechados de todo el escudo de la fe, ir apertrechados con el Espíritu Santo, con las armas del Espíritu, para poder defendernos de las acechanzas del maligno, porque Él sabe cuál es nuestro pecado, que ni nosotros mismos lo sabemos, amado, y tenemos que preguntarle al Señor que nos dé una mente amplia, que nos dé un nuevo espíritu de discernimiento para entender cuál es nuestro propio pecado, para luchar contra él antes que venga el enemigo y nos venza con todos sus enemigos que él va a traer en contra de nosotros, con 7,000 espíritus más que va a traer, amados. Y entonces va a ser demasiado tarde. Es preferible que nos analicemos, amados, y que no
nosotros mismos no desaprobemos en lo que concordamos, en lo que creemos, amado. Eso es todo el meollo de este asunto, mis amados. Me voy y espero que entiendan esta alegoría, mis amados, que no podemos nosotros perder la salvación haciendo pequeña la salvación, amados. Haciendo pequeña esta salvación en lo verdaderamente importante que es vender en actos pequeños que no le damos importancia a lo que significa en verdad la salvación, amado. Que un plato de lentejas no nos puede estorbar, no nos puede contaminar. Eso queda para ustedes, amado. Y como me dijo el Señor, el joven, en este sueño que tuve, que no lo recuerdo, le pregunté cuál es la pregunta y me dijo, la pregunta es la respuesta, amado. La pregunta es la respuesta que quiero que ustedes se la hagan, amado. Hasta la próxima, ¿ok?